Muy buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana del día 3 de octubre del 2021. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares. Estamos iniciando esta semana con la Escuela Bíblica Dominical de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Y el día de hoy vamos a estar considerando en este último trimestre la lección número 1, en donde estaremos viendo las preguntas que los discípulos hicieron al Señor Jesús. Estaremos estudiando el capítulo 9. Y bueno, antes de empezar, me gustaría tener una palabra de oración. Señor y Dios, en esta hora nos ponemos en tus manos para que tu palabra fluya con libertad, tu precioso espíritu nos guíe y nos lleve a acomodar lo espiritual con lo espiritual. Habla a nuestra mente y a nuestro corazón y permite que la enseñanza del día de hoy traiga un cambio a nuestra vida. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues empezamos. La semana pasada estuvimos platicando que el Señor Jesús se encontraba en el templo en Jerusalén. En ese momento Él provocó la molestia, el enojo de los líderes religiosos porque estaban ahí discutiendo de que ellos son hijos de Abraham y se sentían muy orgullosos de ello. Y Jesús les dice, bueno, pues sepan ustedes que antes de Abraham soy yo existía antes de Abraham, haciendo de esta manera notar que Él es Dios. Obviamente, esto produjo el enojo grande de todos estos líderes religiosos y tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, lo atravesó en medio de ellos y de esa manera se libró de que lo apedrearan. ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo de su muerte. Sin embargo, caminando por ahí por el templo, vamos a ver que se encuentra con una persona. Nos dice el capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esa fue la gran pregunta de los discípulos. ¿Quién pecó, este o sus padres? En este capítulo 9, que consta de 41 versículos, vamos a encontrarnos con varias personas, varios personajes. Desde luego el Señor Jesús, el ciego de nacimiento, y a un lado, alrededor del Señor Jesús, en medio de toda esta historia, se encuentran los discípulos y los líderes religiosos, que en este caso los identificamos como los fariseos. Y alrededor de este ciego de nacimiento están sus padres y sus vecinos. Y vamos a ver cómo todo este grupo de personas les toca presenciar un milagro y vemos la reacción de cada uno de ellos. Vamos a ver cómo reaccionan, tú dónde te identificas, cómo reaccionamos el día de hoy ante situaciones como las que el Señor Jesús vio con este hombre que era ciego de nacimiento. Ante esta pregunta, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido en la historia de hoy ciego? Pero puede sucedernos a nosotros que, ¿por qué nació con leucemia? ¿O por qué nació este niño con soplo en el corazón o con parálisis cerebral? ¿Pecaron sus padres por el pecado de sus padres? ¿El bebé ya pecó? Y esa era la pregunta de los discípulos y nosotros podríamos decir, pero ¿cómo se les ocurre preguntar que si este hombre pecó siendo bebé o estando en el vientre de su madre o de su padre? Sabemos que esto no es posible, ¿verdad? Mientras un bebé esté en el vientre de su madre, pues ¿qué posibilidad tiene de pecar? Ciertamente todos traemos el gen del pecado, pero todavía él no ha cometido pecado. Pero ¿qué de sus padres? ¿Qué de sus padres? ¿Este niño estaba pagando las consecuencias por los pecados de sus padres? Bueno, vamos a revisar qué nos dice la palabra del Señor. Muy seguramente en la mentalidad de los discípulos estaba este pasaje de el profeta Ezequiel, quien hace 600 años antes de ese momento, él había dado una profecía donde Dios hablaba al pueblo de Israel y les dice, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Es decir, los padres cometen la falta y los hijos pagan las consecuencias. ¿Por qué tenían este pensamiento? Bueno,
Vamos a irnos todavía más atrás a la raíz, cuando nuestro Señor y Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y los llevó por el desierto y durante el primer año en el monte de Sinaí les dio las tablas de la ley. Cuando el Señor le hablaba al pueblo de Israel para decirle que no adoraran a otros dioses, en el verso 5 del capítulo 20 de Éxodo les dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso. O sea, yo solamente quiero ser tu Dios, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Imagínate, tan fuerte y tan serio es el pecado que la solemnidad de este aviso es grande. Dios le dice al pueblo de Israel, la iniquidad tuya la voy a visitar hasta la tercera o cuarta generación. Es decir, va a haber castigo para los padres, para los hijos, para los nietos y aún para los bisnietos. Es muy fuerte esto. ¿Por qué? Porque yo estoy pidiendo que tú me adores solamente a mí. ¿Sí? Y esto lo dijo cuando Dios escribió con su dedo las tablas de la ley. Y se repite este pasaje cuando Moisés se encuentra por segunda vez con Dios, dado que se rompieron las tablas de la ley porque el pueblo pecó, y se vuelven a hacer las tablas de la ley, pero esta vez no escritas por el dedo de Dios, sino por Moisés. Y vuelve a decir lo mismo. Tú que eres el Dios que guarda en misericordia a millares y que perdona la iniquidad y la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, el que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esto lo traigo al momento porque es lo que está atrás en el subconsciente de los discípulos, pueblo judío, que conocen toda la historia de Israel, que conocen desde Moisés, desde Abraham, Moisés, hasta los tiempos actuales. Y les venía a la mente hacia atrás, pues, ¿quién pecó, verdad? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Sin embargo, estaban olvidando una parte muy importante. El mismo profeta Ezequiel, al que seguramente estaban pensando, él les dice en el verso 3, en Ezequiel 18:3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis este refrán en la tierra de Israel. Y nos vamos al cuadro de en medio. En el verso 4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Cada quien dará a Dios razón de sí. ¿Por qué Ezequiel comenta esto? Porque hace referencia a el mandato o el mandamiento que Moisés dio justo antes de que entrara el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y allí hubo un cambio de parte de Dios. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Y el Señor Jesús lo afirma y queda registrado en el Evangelio de Mateo. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, cada quien somos responsables delante de Dios por nuestro pecado. Bueno, eso es lo que estaba en la mentalidad de los discípulos. Pero vamos a ver qué contesta el Señor Jesús. Él siempre nos lleva a un paso más adelante y superior. Vamos a ver. Nos dice en el verso 3, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, el ciego no pecó, los padres no pecaron, sino que Dios está permitiendo esta situación para mostrar las obras de Dios en él. Y esto es lo que nosotros podemos pensar y aplicar en nuestros tiempos actuales. Podemos caer en la posición de los discípulos y estarnos preguntando, ¿quién habrá pecado para que este niño haya nacido con esa deformación o con ese problema de salud? O actuar como el Señor Jesús para que las obras de Dios se manifiesten en él. En ese momento el Señor Jesús aprovechó la oportunidad de la ceguera de este hombre para empezar a hablar del concepto de la oscuridad y de la luz, de las tinieblas y la luz admirable. Y él comenta, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Quién lo envió? Su Padre. Entre tanto que el día dura, o sea, entre tanto que dura su ministerio en la tierra, la noche viene cuando nadie puede trabajar.
En este caso él se estaba refiriendo a sí mismo, pero también se refiere a nosotros, en su momento en que hagamos las obras de Dios mientras hay vida. Ya cuando no hay vida no se puede hacer nada. Y él nos enfatiza, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor Jesús viene a quitar tinieblas, oscuridad emocional, oscuridad mental, oscuridad espiritual, para que podamos entender a Dios y a su palabra. Entonces aquí vemos una primera lección, ¿sí? Primero, una enfermedad congénita no necesariamente es el problema de algún pecado. Sí reconocemos, y es cierto que muchas veces o algunas veces, algún niño nace por consecuencia de que los padres están en pecado. Por ejemplo, hay drogadicción, pues hay malformaciones debido a eso, ¿verdad? Hay abuso en la vida sexual de los padres, bueno, los niños nacen con algún mal congénito. Eso es verdad, eso no lo vamos a negar. Sin embargo, no siempre es así. Puede haber una situación completamente ajena, familias honorables, padres que guardan la santidad y nace el niño con alguna deformación. Bueno, veamos qué es lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Aún, y me atrevo a decir esto, aún y cuando a veces los padres mismos, por su pecado, trajeron este mal sobre su niño, Dios se puede manifestar ahí cuando hay una búsqueda del Señor. Pero bueno, en este caso no era problema de pecado ni del muchacho o del hombre o del varón ni de los papás. La ceguera era para que se manifestaran las obras de Dios. Y en este momento el Señor aprovechó la oportunidad para revelar más de sí mismo, ¿verdad? Vengo a hacer la obra que el Padre me envió y yo soy la luz. Mientras esté aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Bueno, ya vimos a los discípulos. El día de hoy vamos a ver el milagro. Está muy bonita esta parte. Dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. ¿Sí? Jesús, más que estar preocupado por el tema teológico de que quién pecó, el Señor vio una necesidad y actuó. Y es lo que Dios espera de nosotros. En lugar de estar pensando que quién pecó, olvídense de eso. Vamos a ir a ayudar a la familia, al hogar donde hay un niño o una niña con un problema congénito. Hay que apoyarlos, hay que apoyarlos en todo lo que se pueda. Aquí el Señor Jesús actuó. Y así como el Señor, nuestro Dios, utilizó polvo de la tierra para formar al hombre, así el Señor Jesús utilizó tierra con saliva de él para dar sanidad a este hombre. Sin duda, sus métodos de curación son diferentes en cada caso. Y también es cierto que en otras ocasiones el Señor utilizó saliva, pero no es importante el método. Lo que es importante es que es el poder de Dios el que está obrando en este momento, en esta situación de este ciego. ¿Por qué el Señor le puso lodo? Bueno, el punto aquí es que para empezar a provocar una necesidad de obediencia, ¿verdad? Te pongo el lodo, ¿verdad? Y vamos a ver cuál es la orden que el Señor Jesús le da. Hay un toque de Dios sobre el ciego y esto lo tranquiliza al ciego, ¿sí? Me gusta mucho ver cómo el Señor actúa con toda dulzura, con toda ternura. Y al hacer esto, el Señor Jesús esperaba que el ciego respondiera con alguna acción, con algún acto de fe. Yo me preguntaba, ¿por qué el Señor Jesús en esta ocasión simplemente no dio la palabra y ya? Todo tiene un propósito, ¿verdad? En este caso hubo contacto, son personas segregadas, necesitan sentirse integradas. Te traigo el medicamento, el bálsamo, en este caso es el lodo con la saliva, ¿verdad? Bueno, aquí empieza la obra. El Señor Jesús actuó. ¿Y qué le dice al ciego? Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Qué pasó con el ciego? Fue, entonces, se lavó y regresó viendo. Esta parte tan breve tiene mucha profundidad y mucho significado. Primero que nada, vemos que el apóstol Juan, aquí en el Evangelio, hace referencia de que Jesús es el enviado de Dios.
Entonces, de una manera subliminal, ya Jesús le está diciendo, vete al estanque que se llama enviado, porque él mismo, Jesús mismo, es el enviado de Dios. Entonces, ya empieza ahí el tratamiento. En un momento dado, si vemos aquí, Jesús no le prometió a este varón que iba a sanar, no le dijo, ve al estanque, ¿verdad? Y si vas y obedeces, te va a venir la vista. No le prometió nada, pero se da por implícito. El ciego dijo, pues me está diciendo que vaya, ya me puso lodo, pues me tengo que lavar, me tengo que quitar este lodo. Algo que a mí me llamó la atención es por qué no lo mandó al estanque de Bethesda, que estaba mucho más cerca. Bueno, por el significado, ya lo comentamos, el estanque de Siloé se llama enviado. Bueno, ¿qué otra cosa vemos aquí? Vemos que desde Génesis hasta este momento no se había dado ningún milagro con algún ciego de nacimiento. Y aquí vemos que él fue, es decir, obedeció. Al obedecer implica que él creyó, él confió, se lavó y regresó viendo. ¿Sí? Qué hermoso ver esta obra que hace el Señor Jesús. Y precisamente porque Él puede sanar a un ciego, es un distintivo, es el sello de que Él es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nos dice Isaías 35:5. Al abrir los ojos de los ciegos, Él fue profetizada su obra como el Mesías. Los ojos de los ciegos serán abiertos, tanto los físicos como los espirituales. Entonces, esta obra que nadie más ha hecho ni ha podido hacer, solamente el Señor Jesús, nos habla y nos da un distintivo de que Él es el Hijo de Dios. Y eso es bien importante, porque cuando lleguemos a ver a los fariseos, ellos sabían esto. Entonces, implicaba ahí tomar una decisión. Bueno, ¿qué pasó con este ciego? Dice, fue, entonces se lavó y regresó viendo. Bueno, ¿dónde estaba este ciego? Aquí preparé una serie de mapas, espero no revolverlos con número 1, 2, 3 y 4. Aquí en el número 1 vemos en la parte central, en la flecha de la parte central, donde se ubicaba el templo. Este es un mapa antiguo de la Jerusalén en los tiempos de Jesucristo. Y en la parte sur, en la punta de donde se conoce como la ciudad de David o Salem, se encuentra el estanque de Siloé. ¿Qué distancia hay entre el templo y el estanque de Siloé? Bueno, por aquí vamos a ver en Google Maps, es 1 kilómetro, ¿sí? 1 kilómetro. De hecho, también tomando como referencia el mapa, a mí me daba la medida de 1 kilómetro. Y es relevante que no era un lugar, no caminó el ciego a un lugar plano. Podemos ver aquí en el mapa 2 y en el mapa 3 que el templo estaba en una parte alta y el estanque de Siloé estaba en una parte baja. ¿Sí? Tenía que bajar esa pendiente. Y fue. ¿Cuánto le llevó? No sabemos. En aquellos tiempos, ese kilómetro de un ciego, no sabemos si pidió ayuda o si ya conocía la ciudad y se fue tentando el camino, no sabemos. Pero fue 1 kilómetro de subir, de bajada, y 1 kilómetro de subida. Solamente quisiera yo puntualizar de aquí, de este lugar, de lo que es Jerusalén. Estoy incluyendo un mapa topográfico en tercera dimensión y podemos ver aquí en el mapa 1 que está el monte Moria, que es donde se encuentra en la parte más alta el templo. En los tiempos de Jesús era el templo de Herodes, una obra majestuosa. ¿Sí? Hacia abajo, bajando, está Salem, que es la ciudad de David, o también si hacemos referencia a Melquisedec, rey de Salem, se refiere a esta zona. Hay 3 valles, el valle de Cedrón, el valle central y el valle de Ginón. Al sur está el Gehenna, le llaman una zona ahí desértica. Bueno, vemos el monte de Sión. Todas estas 3 áreas, Monte Moriah, Salem y Monte de Sión, son Jerusalén. Y como pueden ver, en esos valles se forma una letra hebrea, que es la letra Shin, que tiene que ver con el nombre de Dios, el Shaddai, el Todopoderoso, o Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach. Y en todas ellas se usa la letra Shin, que tiene que ver con la palabra Shalom. Shalom, paz, el destructor del caos y el establecimiento del orden y la paz. Y es relevante
porque en el primer libro de Reyes 11:36 nos dice Dios que en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Entonces, esto es un sello distintivo de la ciudad de Jerusalén, en donde Dios ha establecido su nombre. Es en este lugar donde suceden estos acontecimientos tan importantes. Regresamos a la historia y vamos a ver ahora a los vecinos. Ya vimos a los discípulos, ya vimos el milagro, la reacción, la relación entre Jesús y el ciego. ¿Y qué pasa cuando ella regresa? Bueno, dice el verso 8, entonces los vecinos y los que antes le habían visto, que era ciego, decían, oye, ¿no es este el que se la pasaba mendigando afuera del templo? Y unos decían, sí, sí es él. Y otros decían, no, 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 se parece, no, no, él no es. Y él decía, yo soy, yo soy. Esto habla de que cuando Dios ha tocado nuestra vida de alguna forma, hay una transformación. Y aún en nuestro rostro se nota el cambio y la gente llega y dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te ha sucedido? Te ves diferente. Y tú puedes decir, soy diferente. He encontrado a Jesucristo. Bueno, en este caso, el ciego, el que había sido ciego, decía, sí, yo soy el que era ciego. Y le dijeron ahí en el camino, oye, pero ¿cómo es que se te fueron abiertos los ojos? Y aquí vemos una primera vez que él testifica, por eso puse aquí un número 1. Y respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y me fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está? ¿Dónde está él? Y yo, no sé. Lo único que te puedo decir es que yo sé que se llama Jesús y que hizo todo esto. Yo fui y ya tengo la vista. Aquí vemos una segunda lección. Primero, Jesús no se detuvo a estar ahí con teología y filosofía de que quién pecó y quién no pecó. Él vio la necesidad y ayudó. Y esa es la enseñanza para nosotros. A nosotros no nos toca juzgar que si Dios hizo o no hizo y que si los hombres hicieron o no hicieron. A nosotros no nos toca juzgar, nos toca ayudar. Jesús ayudó. Le dio un mandato al ciego. El ciego obedeció. Hizo todo como se le pidió. El resultado, Dios obró un milagro en su vida. ¿Sí? Hubo un cambio. Y en este caso algo que no ha sucedido, no había sucedido antes. ¿Cuál fue el impacto? Aparte de que cambió la vida del hombre, dio testimonio a los vecinos. Y es lo que Dios espera cuando Dios de nosotros, que cuando Dios ha hecho algo en nuestra vida que es un parteaguas, nosotros debemos de testificar a los hombres. Nos crean o no, glorificar el nombre del Señor dando testimonio. Bueno, ahora vamos a ver a los fariseos. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y la parte difícil es que era un día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y se le habían abierto los ojos. Algo importante aquí es que Jesús pudo haber elegido hacer este milagro en otro día, pero él no se andaba con cosas de tradiciones de hombres, ¿verdad? Él andaba buscando obedecer al Señor, a su Padre, ¿sí? A Dios. Entonces, de los comentaristas que estuve leyendo, mencionaban ellos que el guardar el sábado se había convertido en una tradición de hombres al punto de que se consideraba que no podían hacer ningún trabajo, ninguno, porque incluso el amasar, el hacer alguna masa para las tortillas o los panes, se consideraba trabajo y estabas quebrantando el sábado. ¿Qué hizo Jesús? Jesús hizo una masa de tierra con saliva, entonces había quebrantado el sábado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cuál es la reacción de todos ellos. Dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavó y ahora veo. Esta parte, hermanos, amigos, generó ya más tensión en el grupo. Empezó a generarse un ambiente tenso, medio pesado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los fariseos, como responsables de guardar la ley, responsables de cuidar la vida espiritual del pueblo, tenían que ser muy sabios y cuidar de que no viniera un charlatán.
Por eso ellos tenían que cuidar y ver qué es lo que realmente estaba pasando. Pero si es un hombre que por años había estado en el templo, era ciego y pedía limosna, seguramente ellos también lo conocían. Pero no se fiaban ahora sí que de su vista, ¿verdad? Y volvían a preguntarle. Entonces, algunos de los fariseos le decían, este hombre no procede de Dios, refiriéndose a Jesucristo, ¿sí? Porque no guarda el día de reposo. Y tú dirías, ¿qué? ¿Te andas fijando en el día de reposo? Observa que sanó a un ciego. No, pero no es de Dios, porque no guardó el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos, había discusión entre ellos. La tensión se ponía al máximo, ¿sí? Entonces, volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo algo que a mí me dejó sorprendida, que es profeta. ¿Por qué él decía eso? Un hombre que se le ha pasado ciego, que no ha leído nunca la Torá o el Tanakh, lo que sería para nosotros el Antiguo Testamento, seguramente escuchaba, ¿verdad? Nada más. No tenía mucho conocimiento. Pero digo, él es profeta. Ya no decía, es un tal Jesús. No, que es profeta. ¿Por qué dijo eso? Porque aunque Jesús no le prometió, si me obedeces y vas al estanque y te lavas, vas a recibir la vista. Él entendió que le estaba profetizando, por decirlo de alguna manera, que él iba a recobrar la vista. Entonces él dice, es profeta. Eso fue un golpe muy duro para los fariseos, porque de acuerdo a sus costumbres y a sus leyes de guardar el sábado, a alguien que se le llamara profeta no se le culpaba si hacía algún trabajo por ser profeta. Fíjense. Entonces, ahí Dios está cerrando el cerco con los fariseos, ¿sí? Primero, trabajó en sábado, hizo una masilla. Ah, pero es profeta. Bueno, pues no se le puede culpar de nada. Pero aceptar que es profeta es aceptar que viene de parte de Dios y ellos no estaban dispuestos a aceptar que un hombre como ese, pues y ese hombre, ese tipo, ¿quién será ese tipo? Ese no viene de Dios, porque no sabemos ni de dónde viene. Vamos a ver. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, ¿es este vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? En otras palabras, ellos decían, no, esto es plan con maña. Seguramente este muchacho no estaba ciego, los papás están todos confabulados y están haciendo algo nada más para hacer sentir o hacer ver que ese señor que está allá afuera, que hace milagros, lo consideremos como un profeta. No, 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 no. Esto no es así. ¿Cuál fue la respuesta de los padres? Bueno, los papás vemos temor, ¿sí? Ahorita vamos a ver todo lo que estamos viendo con los fariseos o con los legalistas de su tiempo. Sus padres respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y también que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él y él hablará por sí mismo. ¿Por qué en esta ocasión los padres que típicamente protegen a los hijos, no importa la edad que tengan, tuvieron tanto temor al grado de decir, a nosotros no nos pregunten, pregúntenle a él? Había una situación muy difícil ahí en ese momento. Ellos dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque ya ellos habían dicho, ya se habían puesto de acuerdo en que todo aquel que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ¿tiene edad? Pregúntele a él. ¿Qué implicación hay con esto de ser expulsado de la sinagoga? Bueno, los comentaristas mencionan que había 3 fases para ser expulsado de la sinagoga. A alguien que estuviera cometiendo alguna falta de acuerdo a sus criterios tenía un castigo por 3 meses. A los 3 meses lo visitaban, veían cómo seguía y si seguía igual, otros 3 meses. Oye, que sigue igual y no cambia y no se arrepiente, expulsión definitiva. Pero esa expulsión
Era una expulsión similar a la de un leproso. Se le consideraba como si fuera un leproso. ¿Qué significaba esto? Que no tiene derecho a interactuar con nadie, ni para entrar y salir de su casa, ni para vender, ni para comprar, nada. Es un paria. Así de grave era la situación. Así de grave era la situación. Entonces, por eso los papás prefirieron decir, ya está grandecito, tiene edad, pregúntenle a él. Entonces, vamos a ver que las cosas siguen subiendo de tono y sigue manifestándose la dureza de corazón de estos líderes religiosos. Verso 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Cómo? Primero, da gloria a Dios. ¿Qué significa? ¿Juras decir la verdad? ¿Solamente la verdad y nada más que la verdad? Eso es lo que implica esa frase, da gloria a Dios. Si antes nos estabas medio mintiendo, diciendo cositas a medias, ahorita te pedimos que nos digas las cosas con claridad y sinceramente. Porque nosotros ya sabemos que ese hombre, están hablando de forma despectiva del Señor Jesús, ese hombre, ese tipo, quién sabe quién sea, es pecador. Así es que ya desde ahorita te decimos, andas mal, ese hombre es pecador y tú nos estás diciendo mentiras. Así es que di la verdad. Entonces el ciego, el que fue ciego, respondió, pues mira, si es pecador yo no sé, no lo sé, pero una cosa sí sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, o sea, ya las cosas estaban muy tensas. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, pues ya les dije, y no quieren oír. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿O acaso ustedes también quieren ser sus discípulos? ¿Se imaginan? Obviamente estos líderes religiosos se enojaron sobremanera y le injuriaron y le dijeron, tú eres el discípulo, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese tipo, a ese, ¿verdad? No sabemos ni de dónde sea. Entonces ellos ya están en una posición completamente extrema. No quieren reconocer que ese joven había sido ciego y que ahora veía y que solamente una persona con poder y autoridad divina podía haberlo sanado. Entonces le contesta el hombre que había sido ciego, pues esto es lo maravilloso, me sorprende de ustedes que no sepan de dónde sea y que a mí me abrió los ojos. Y entonces les da teología sencilla y concreta, como diríamos en la escuela, claro, preciso y conciso, fuerte, contundente. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio, este hombre sabe, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada pudiera ser. Y esto se parece mucho a la plática que tuvo Nicodemo con Jesús allá en el capítulo 3, ¿verdad? Este líder religioso temeroso de Dios. Bueno, aquí lo está diciendo un hombre que había sido ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Viene el clímax de este enojo y le dicen los líderes religiosos, tú naciste del todo en pecado y nos quieres enseñar a nosotros, nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Completamente rechazado. Si siempre había estado mendigando y siendo ignorado por la sociedad, ahora era peor. Estaba completamente rechazado. No podía tener trato con nadie. ¿Qué sucede aquí? Aquí tenemos una tercera lección y ahorita vamos a ver qué sucede con él. Los fariseos, ¿qué encontramos en ellos? Bueno, yo encontré esta lista de 6 aspectos, puede haber más. Si ustedes encuentran más, me las comentan, por favor. Primero,
la ceguera de su incredulidad. No creían que él había sido ciego. No lo creían, no lo aceptaban, no lo recibían. Legalismo. Se enojaban más porque hubo un quebrantamiento de una ley humana. Se quebrantó el sábado, hizo masa de lodo. Contra la dureza de corazón. No glorificar a Dios por el milagro. Se fijaron en el día y no en el milagro. Prejuicio grande. Ese hombre Jesús es pecador. Y tú, o sea, el ciego, ¿verdad? Naciste del todo en pecado. Fíjense cómo las cosas van migrando o se van dando. Los discípulos no se atrevían a decir quién pecó, nada más preguntaban, ¿quién pecó? Él o sus papás. Jesús dice, ni los unos ni los otros. Y estos líderes religiosos, tú eres pecador y ese hombre es pecador. ¿Sí? Corazón cerrado. Tú nos vas a enseñar cómo te atreves. ¿Sí? Eres poco menos que nada. Nosotros somos los sabios. Nosotros somos los que sabemos toda la Biblia, la Torah, el Tanakh, todo. ¿Tú qué nos vas a enseñar a nosotros? Y esa ceguera espiritual, al no ser capaces de reconocer que ese hombre, ese tipo al que ellos despreciaban, era el Mesías. ¿Qué pasa con los padres? Y como pasa con mucha gente, tuvieron temor. Temor de reconocer las obras de Dios en la vida de sus hijos. ¿Por qué? Por el temor al rechazo, a la burla, al sarcasmo, al menosprecio, a la incredulidad. Y prefieren decir otras cosas o negarlo que reconocer que Dios actuó en sus vidas. Pero ¿qué pasa con el ciego sanado? Su ceguera física le ayudó a desarrollar una visión espiritual al reconocer que Jesús es profeta y al tener el valor de repetir 4 veces su testimonio y cada vez en una situación más adversa y más difícil. Primero con los vecinos, con los fariseos y hasta que lo expulsaron. Pero él se mantuvo firme. Él no dijo, no, por favor, no me expulsen, no, 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 nadie me sanó. No. Él dijo, pues, yo era ciego y él me sanó. Y se los digo aquí y en todas partes, quedito y fuerte. Él fue valiente. Reconoció la obra de Dios en su vida. Pero viene una confrontación final. Todavía falta. Jesús oyó que lo habían expulsado. Entonces él buscó la manera de encontrárselo. Y cuando lo halló le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le responde, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Aquí vemos que ya Jesús lo había llevado por un proceso, ¿sí? Y hasta incluso le permitió que padeciera por causa de él. Conforme él iba avanzando el ciego en su declaración, es Jesús, ahora es un profeta, fue capaz de testificar con valor. Ahora el Señor Jesús se le revela con una mayor claridad y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y entonces le dice él, Señor, pues ¿quién es para que yo crea en él? Jesús se declara y se manifiesta. Fíjense que aquí el Señor Jesús no se para en el monte de Sion y decir, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, ni le iban a ver. Él se revela a quienes le van buscando, a quienes le empiezan a obedecer, a quienes le empiezan a seguir, a quienes están interesados en saber de él. En este caso, este ciego, sin saber de él, le dijo, ve y lávate. ¿Por qué? Porque pues necesitaba lavarse ese lodo. Pero él en su interior sabía que algo bueno iba a pasar, porque fue obediente y reconoció que era profeta. Entonces Jesús le dice, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Entonces el ciego, que durante todo ese proceso no había visto a Jesús, solamente había oído su voz, porque estaba ciego. Cuando fue al estanque, no estuvo ahí Jesús, él fue solo. Cuando regresó, vio a los vecinos, pero no vio a Jesús. Cuando estuvo con los fariseos, vio a sus papás, a los fariseos, pero no vio a Jesús. Pero había oído su voz. Entonces, cuando lo encuentra otra vez y lo ve y oye la voz, él es Jesús, el profeta. Pero ahora ese profeta se revela y dice, yo soy el Hijo de Dios. ¿Cuál fue la reacción la reacción del ciego, del que había sido ciego? Creo.
creo, Señor, y le adoro. ¿Qué vemos aquí? Mientras los fariseos le decían, te vas de aquí, tú no vas a adorar a Dios junto con nosotros dentro del templo. El Señor Jesús le dice, yo acepto tu adoración. Y lo recibe. Vemos aquí una conversión, una decisión de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Y podemos ver entonces cómo este hombre que había sido ciego mostró una creciente conciencia de Jesús. Y es lo que pasa con nosotros cuando empezamos a buscar de corazón la verdad de quién es Dios. Aquí vemos en el verso 11 que es el ciego de nacimiento reconocía que Jesús es un hombre. ¿Cómo se llama Jesús? Okay. Que es un profeta. ¿Sí? Lo vimos en el verso 17. Que es mi maestro, yo soy su discípulo, yo lo obedezco. Yo fui, hice lo que me mandó. Que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Nadie puede hacer estas obras si no está Dios con él. ¿Sí? Jesús es Dios, porque nadie puede dar la vista más que el Hijo de Dios. Y para este hombre, Jesús es el Hijo de Dios en quien confío y a quien adoro. Fue un proceso hermoso que podemos ver en la vida de este varón. Pero dentro de esta confrontación final, el Señor Jesús le dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, como tú, no lo dijo así, pero yo se los estoy diciendo ahorita, vean. Y los que ven o creen que ven, sean cegados. Podríamos decir que muchas veces nuestra religiosidad nos impide ver al Dios verdadero y a su palabra. Entonces, es una parte que tenemos que confrontar con la palabra del Señor. Cuando los líderes religiosos, cuando los fariseos escucharon esto, ¿sí? Estaban ahí cerca con él, pues lo andaban siguiendo. ¿Qué anda haciendo este hombre, verdad? ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Se sintieron ofendidos y agredidos. Pues, ¿qué te crees tú, verdad? Recuerden que para ellos él es un hombre cualquiera. Jesús les responde, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como ustedes dicen que ven, vemos nuestro pecado, su pecado permanece. Entonces, aquí es el punto importante que los que se reconocen ciegos, los que dicen, no, reconozco mi ceguera, necesito que Dios limpie esta ceguera en mi vida, que yo pueda entender quién es Él. Es cuando Jesús viene y obra en nuestra vida. Pero cuando nosotros decimos, no, yo de Dios no necesito, yo entiendo, ya leí la Biblia al derecho y al revés, pero seguimos igual. Hay ceguera y hay pecado. Es decir, tu pecado permanece. Conclusión. Vamos a ver aquí la conclusión. Todo el capítulo 9 de Juan nos pinta una imagen de cómo el Señor Jesús sana las almas ciegas. Y así como ese ciego de nacimiento, todos, toda la humanidad, somos espiritualmente ciegos desde el nacimiento. Entonces, necesitamos que Jesús obre nuestra vida. Y entonces Él usa esta ceguera de este hombre, tanto en sentido espiritual como en sentido metafórico, para aquellos que no pueden ver la luz y la verdad de Dios, especialmente cuando nos hablan de Jesucristo. Hay mucha gente que se resiste. Entonces hay ceguera. ¿Sí? Aunque conozcan mucho de Biblias y de muchas denominaciones o de muchas religiones, si no son capaces de reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el único medio para llegar a Dios, está ciego espiritualmente. Esa parte es la que el Señor Jesús nos está llamando en este momento. ¿Qué más vemos? Así como el Señor Jesús tomó la iniciativa con este ciego para ver qué le pasaba y ayudarlo, sanarlo, darle la vista, esa fue una de las obras de Dios, para que las obras de Dios se manifestaran en él, la vista física, pero también la vista espiritual, también la salvación, también la reconciliación. Todas esas obras y aún más vinieron a este hombre porque
reconoció que Jesús es el Hijo de Dios, porque creyó que Él es el Hijo de Dios. Vemos aquí, número 1, Jesús toma la iniciativa para sanarnos de nuestra ceguera espiritual. Número 2, Jesús hace una obra de creación en nosotros, no de reforma, es una nueva criatura. Número 3, en ese proceso, en esa obra, nosotros debemos ser obedientes a lo que Jesús manda, ¿sí? Número 4, Jesús nos manda ser lavados en el agua de su palabra. Dice, ya vosotros ya sois limpios por la palabra. La palabra, al leer la palabra, es la que nos da entendimiento e ilumina nuestro interior para poder comprender quién es Jesús y tomar la decisión. Número 5, nos convertimos en algo así misterioso o raro, por decirlo de alguna manera, para nuestros familiares y conocidos. Cuando venimos a los pies de Jesús, porque ni siquiera nos parecemos ser la misma persona cuando ellos nos ven. Nos preguntan, ¿qué te pasó? Tú no eres así, ahora eres así. El Señor Jesús. Número 6. Mostramos lealtad a Jesús cuando somos perseguidos, testificando audaz y claramente de su obra en nuestras vidas y confundiendo a otros. Bueno, pues, ¿qué le pasa? Bueno, pasamos de poco conocimiento a mayor conocimiento y esto nos lleva a una mayor adoración y consagración a nuestro Dios. Número 8, pues nunca sabremos el nombre de este ciego y eso no importa, ¿sí? Jesús es el importante, porque un verdadero discípulo se contenta con permanecer en el anonimato si su Señor obtiene toda la gloria. En esta enseñanza del día de hoy, el Señor Jesús nos está hablando de una manera hermosa, de una manera preciosa. Y hay un llamado para ti, a que vengas a los pies del Señor Jesús. Y si hay alguna ceguera en tu vida, el Señor te quita la venda de los ojos para que reconozcas que Él es el único Dios, el único verdadero Dios, el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y es el único que puede rescatar del infierno tu vida para llevarte ante la presencia del Señor. El Señor te bendiga. Nos esperamos el próximo domingo y rogamos al Señor que esta palabra traiga reflexión a tu vida y tú decidas, como este ciego, dar los pasos necesarios para venir a entregarte al Señor Jesús y decirle, creo, Señor Jesús, y le adores. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.